B2B Sales Podcast. Os damos la bienvenida a una nueva entrega de B2B Sales Podcast. En esta ocasión vamos a hablar de blockchain. Seguro que es una tecnología de la que habéis oído hablar o habéis escuchado o leído algo. La cuestión es, ¿sabríais explicar en qué consiste de una manera sencilla? O sea, ¿realmente entendéis cómo funciona blockchain? En este caso hemos invitado a César Rodríguez, que es especialista de blockchain en Telefónica Tech, y él nos va a explicar un poquito mejor, un poquito sencillo cómo funciona esta tecnología y cómo nos puede ayudar a detectar casos en nuestros clientes para poder vender mejor y más. Bueno, pues esta es la primera pregunta que quería hacerte, César. ¿En qué consiste blockchain? Bueno, antes de nada, muchas gracias por esta oportunidad, por invitarme. ¿Qué es blockchain? Bueno, blockchain es una tecnología que aporta un registro de información y este registro de información va a permanecer inmutable y permanente a lo largo del tiempo. ¿Vale? Además, este registro de información es descentralizado y distribuido y aquí hay que hacer una puntualización, ¿vale? Hay que explicar estos términos porque muchas veces dan lugar a confusión. Entonces, para explicarlo, primero podemos explicar qué significa un sistema centralizado, ¿no? La centralización es a lo que estamos acostumbrados hoy en día. Es decir, cuando accedemos, por ejemplo, a cualquier aplicación, ¿no? A través de nuestro ordenador, a facebook.com, por ejemplo, estamos accediendo a un servidor centralizado, estamos accediendo a un servidor concreto que obviamente está bajo el control de Facebook y que ejecuta toda la lógica de la aplicación, ¿no? Bueno, eso sería un sistema centralizado. Cuando estamos hablando de sistemas descentralizados, estamos hablando de sistemas en los que, bueno, primero es mejor definir qué es distribuido. Distribuido significa que no todo el procesamiento se realiza en el mismo lugar. Y descentralizado, ¿vale? Significa que no tiene por qué existir una única entidad u organización u empresa que controle esa ejecución, ¿no? Entonces, bueno, en blockchain son ambas cosas. Es distribuido porque toda la ejecución se realiza de forma... No existe un elemento central y descentralizado porque no toda la infraestructura depende de una única organización, ¿no? Vale. Entonces, a nivel más, digamos, de infraestructura, ¿en qué se traduce blockchain? Pues al final es un conjunto, una red de nodos, ¿vale? Y estos nodos están interconectados entre sí. Cada uno de esos nodos tiene una copia de la información, o sea, tiene la misma copia de la información, ¿vale? Entonces, es muy difícil, computacionalmente es muy complejo, hacer una modificación. Por eso comentaba antes que es inmutable, se considera inmutable, porque para hacer una modificación de la información tienes que modificarlo en todos los nodos. En todos y cada uno de los nodos. Vale, así explicado a nivel muy sencillo. Es como una fotocopia de esa información replicada muchas veces. Es como una base de datos a la que estamos acostumbrados, pero en vez de estar en un servidor centralizado, pues está repartida en diferentes nodos. Vale. Y el concepto de cadena de bloques viene porque al final la información se almacena en bloques, se agrupa en bloques y esos bloques se van añadiendo a la cadena de forma que, bueno, pues se va, digamos, generando esa cadena de bloques. Pues muy interesante. Desde Telefónica ya venimos vendiendo esta tecnología desde hace tiempo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ayudar a las empresas a entender el blockchain, a ayudarles a desarrollarlo en sus proyectos o en sus negocios? Pues existen diferentes capacidades que las empresas ven que tienen mucho sentido incorporar a sus procesos, ¿no? Uno de ellos es lo que te comentaba antes, la inmutabilidad de la información. Al final, blockchain por debajo utiliza criptografía. Y esto permite, bueno, pues que la información que tú registras permanezca ahí para siempre, ¿no? Y de forma inmutable. Esto quiere decir que no tienes que preocuparte porque venga un usuario administrador de tu base de datos, por ejemplo, y modifique información a su antojo, ¿no? No tienes que preocuparte de nada de eso, ni que la información se vaya a eliminar. Lo que registraste es lo que va a permanecer y va a estar siempre disponible esa información, ¿no? Eso es una de las características. Otra característica que es consecuencia directa es la trazabilidad, ¿no? Entonces, como la información nunca se elimina, siempre no podemos eliminar información, solo podemos añadir información. Entonces vamos a tener el histórico completo de un proceso de negocio, de cualquier activo que te puedas imaginar, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, el caso de una cadena de producción de
automovilística, ¿no? Entonces, si estamos registrando los eventos por los que pasa la producción de un coche, en primer lugar estaría el ensamblaje y el ensamblaje de las piezas. Por otro lado, pues a lo mejor estaría el pulido, la pintura, ¿no? Entonces vamos dejando un registro de cada una de esas etapas, de forma que al final del proceso que sigas activo, yo puedo sacar todos los estados por los que ha pasado ese activo. De hecho, comentabas antes en la charla de una aplicación concretamente a sostenibilidad que me interesa un montón y ponías un ejemplo que es esta trazabilidad. Eso es. De cómo podemos seguir lo que ocurre hasta con una botella de plástico en todas sus fases. Bueno, de esto ya hablaremos más detenidamente en otro podcast porque es interesantísimo. Y bueno, pues ya para terminar, si nos puedes contar algún caso de éxito, algún ejemplo de venta o de blockchain que hayamos vendido nosotros desde Telefónica. Pues tenemos varios. Hemos estado trabajando con una empresa que se llama Trevo, por ejemplo, que se dedica a la gestión de infraestructura de telecomunicaciones. Básicamente, pues eso, gestionan torres de telecomunicaciones, ¿no? Entonces, ¿cuál era la problemática que habían detectado ellos? Pues al final no tenían demasiado control sobre el inventariado de sus torres, por ejemplo, ¿no? Y cuando me refiero al inventariado de sus torres, no tenían, digamos, demasiada información o demasiada transparencia en lo que sucedía con ellas. Y te pongo un ejemplo. Estas torres, obviamente, como casi todos los elementos de las infraestructuras de telecomunicaciones, necesitan mantenimiento, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, una torre necesita que se sustituya un componente por uno nuevo o cualquier tipo de mantenimiento que te puedas imaginar, pues eso se registra a través de nuestra plataforma, ¿no? Entonces, bueno, al final esto les ayuda mucho en los procesos, por ejemplo, de M&A, de fusión y adquisiciones, que antes se hacían completamente a ciegas, es decir, tú no sabes lo que ha sucedido con una torre de comunicaciones, no sabes qué componentes tiene, no tienes garantías, digamos. Entonces, de esta forma, pues... tienen como su DNI. Exactamente. Todos los participantes podemos conocer cuál es el estado exacto de las torres, lo que nos permite diferenciarlas y, bueno, generar otro tipo de mercados, ¿no? Pues súper interesante, la verdad. Agradecerte, César, que hayas cerrado este huequito con nosotros para hablar de blockchain. Hablaremos más veces contigo. Y bueno, no sé si podemos decir que pueden acceder a vosotros si algún comercial necesita ayuda. Sí, por supuesto. Siempre estamos dispuestos a colaborar con comerciales en lo que necesiten. Y nada, nosotros encantados. Pues nada, muchas gracias y aquí os esperamos a una siguiente sesión de B2B Sales Podcast. B2B Sales Podcast.